Vamos a empezar por hablar de por qué trabajamos con conceptos y paradigmas de programación y no con lenguajes de programación directamente. Resulta que en el año 2013 invitamos aquí a Peter Van Roy. Peter Van Roy es un gran investigador en lenguajes de programación particularmente, y Peter Van Roy entonces lo invité precisamente a decirnos por qué trabajar con conceptos y paradigmas de programación. Entonces yo reutilizo aquí las transparencias que Peter Van Roy muy gentilmente nos organizó para esa conferencia. Entonces, ¿por qué paradigmas de programación? Entonces, primero, ¿qué entendemos por paradigma? Entonces, un paradigma es un enfoque de programación de computadores basado en un conjunto coherente de principios o en una teoría matemática. Y eso es muy importante, basado en un conjunto coherente de principios o en una teoría matemática. Diferentes teorías de computación resultan en diferentes paradigmas. Por ejemplo, el cálculo lambda en el paradigma funcional, el cálculo pi en el paradigma concurrente y así la lógica de primer orden en el paradigma relacional o así. No hay ninguna teoría que cubra todos los conceptos de programación. No existe una que cubra todos los conceptos de programación. Y programación es realmente una disciplina nueva, es decir, no está cubierta por las teorías matemáticas tradicionales. Entonces, paradigmas hay bastantes y no hay uno solo y no hay uno que sea la panacea. Ahora, introducimos el mundo de los lenguajes de los paradigmas de programación. ¿Por qué necesitamos muchos paradigmas? ¿Por qué no uno solo? Entonces resulta que es que nuestro principio es que resolver un problema es mucho más fácil cuando es hecho en el paradigma correcto. Y es muy difícil que haya un paradigma correcto para resolver cualquier tipo de problemas. Porque pues los problemas traen sus particularidades y a veces son mejor enfocarlas en un paradigma que en otro. Miremos un poquito esto de programar sistemas complejos. Entonces aquí hay una gráfica en la que vemos aquí la complejidad y aquí la aleatoriedad del sistema que uno quiere programar. Entonces los sistemas en general están compuestos de partes que interactúan de una forma muy bien definida y proveen un comportamiento, ¿cierto? Las ciencias de la computación es la disciplina más avanzada que existe para construir sistemas complejos. Y los paradigmas de programación están a la vanguardia de la construcción de esos sistemas complejos. Es decir, los paradigmas de programación son el sustento de la construcción de esos sistemas complejos. Y cada que descubrimos un nuevo concepto de programación, avanzamos la ciencia de construir sistemas complejos. Entonces esa es la idea que hay detrás de todo esto. Es decir, como vamos a ver que nuestros paradigmas son un conjunto de conceptos, entonces avanzar en conceptos de programación significa avanzar en la ciencia de construir sistemas complejos. ¿Mm? Aquí tenemos otra gráfica, que es la vista tradicional de los lenguajes de programación, que uno la ve en los libros y todo eso, que empezamos primero con lenguajes de máquina, luego aparecieron los lenguajes de programación estructurada, luego los lenguajes de programación procedimental, luego la programación modular, luego la programación orientada a objeto, hoy en día la programación orientada a servicios, eh, y esto en el tiempo. Este es un diagrama que ilustra típicamente cómo progresa la programación, pero este diagrama no muestra cuáles son las ideas fundamentales detrás de los lenguajes de programación. Entonces es una vista típica del lenguaje de programación, igual que esta otra vista tradicional de lenguajes de programación. Digamos, esta es un poco más realista. En el eje X está como el tiempo que al principio teníamos mainframes, luego teníamos microcomputadores, luego aparecieron las interfaces de gráfica, luego Internet, o sea, como conceptos de programación que fueron cambiando la manera de programar. Y en el eje Y está la complejidad de los sistemas. Cada vez es más complejo construir sistemas y hay muchos más conceptos involucrados en los mismos, ¿cierto? Eh, pero de nuevo, este diagrama no toma en cuenta muchos conceptos importantes de programación. ¿Mm? Por lo menos lo que es programación distribuida sí está mencionado aquí, pero ello es parte de un paradigma de programación. ¿Mm? Entonces, este es la vista tradicional de lenguajes de programación. La vista que nosotros vamos a tener en este curso es la vista de los paradigmas de programación, pero en principio hay una jungla, una selva de paradigmas de programación que están puestos aquí a propósito en este
orden o en este desorden para mostrar que son muchos. Aquí hablan de programación lógica determinística, programación transaccional, programación funcional, programación imperativa, o aquí abajo de programación con capacidades objeto o programación funcional encapsulada, bueno, hay de todo, programación perezosa con restricciones. Hay una jungla de paradigmas y la pregunta es cómo entender esa jungla de paradigmas. Y si esa es la jungla de paradigmas, imagínense la de lenguajes de programación. Entonces, la idea es que podemos hacer una taxonomía de los paradigmas, organizando los paradigmas en términos de sus conceptos claves o nucleares. Y eso es el enfoque de este curso, los conceptos nucleares que van formando o conformando paradigmas de programación. Entonces hay un concepto, por ejemplo, que aparece aquí muy encima, que es el concepto de registro, que es como el concepto de estructura de datos. Y ya tenemos la programación declarativa descriptiva. Si le agregamos un concepto más, el de procedimiento, entonces llegamos a la programación funcional de primer orden. Si le agregamos otro concepto que es el de clausura, llegamos a la programación funcional como se le conoce en el mundo de la programación, ¿cierto? Si por un lado le agregamos unificación, entonces podemos empezar a entrar a la programación lógica determinística, pero si por otro lado le agregamos celdas, podemos llegar a la programación imperativa o a la programación secuencial orientada a objeto. Y si le agregamos hilo a la programación concurrente, y así. Esa es nuestra visión de los paradigmas de programación. Los paradigmas de programación se forman a partir de la unión de conceptos de programación que trabajan juntos. Y esa es la manera como nosotros vamos a estudiar los paradigmas de programación en este curso.